Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de MyRobotronic. En esta ocasión analizaremos el circuito de enclavamiento o bloqueo eléctrico de la sección de circuitos básicos para la categoría de control industrial utilizando el software KDSIMU. Si no has visto el video de autoalimentación o memoria, te recomiendo verlo antes de este. Te dejaré el link en la descripción. Para este circuito de bloqueo eléctrico tenemos dos contactores, KM1 y KM2, y funcionan tal que si se enciende uno, bloquea el encendido del otro, y la única manera de romper este bloqueo es apagando el circuito. Este circuito se basa en colocar un contacto normalmente cerrado de KM2 en la línea de corriente de la bobina de KM1. Asimismo, un contacto normalmente cerrado de KM1 en la línea de corriente de la bobina de KM2. De esta manera, ambos serán capaces de bloquear el encendido del otro contactor. Además, cada uno de los contactores tiene su propia memorización. También, cada uno cuenta con una luz piloto, la cual se encenderá cuando se active el contactor correspondiente. Para este circuito existe un único pulsador de apagado, el cual será capaz de apagar todo el circuito. Ahora bien, si encendemos el contactor KM1 con el pulsador S1, el contacto KM1 de la línea 3 se abrirá, lo que cortará el paso de la corriente hacia la bobina del contactor KM2, por lo cual no será posible encender este contactor. De la misma manera, si encendemos el contactor KM2 con el pulsador S2, se abrirá el contacto KM2 de la línea 1, lo cual impedirá el paso de la corriente hacia la bobina KM1, por lo tanto no se podrá encender. Ahora sí, iniciemos la simulación. Empecemos encendiendo KM1 con el pulsador S1. Vemos cómo se activa, se memoriza y se enciende la luz piloto H1. Además, vemos cómo se abrió el contacto KM1 de la línea 3, es decir, que ya no será posible activar el contactor KM2, ya que existe aquí un bloqueo eléctrico por parte de KM1. Así que lo siguiente que debemos hacer es apagar el circuito con el pulsador S3. De la misma manera, si queremos encender KM2, lo hacemos con el pulsador S2. Vemos también cómo se memoriza y se enciende la luz piloto H2. Además, se abre el contacto KM2 de la línea 1, lo cual corta el camino de la corriente que pasa hacia la bobina de KM1, por lo tanto no se podrá activar. Así que ahora debemos apagar el circuito con el pulsador S3. De esta manera demostramos cómo se puede realizar una acción de bloqueo sobre otro contactor, para que éste no se pueda encender mientras el contactor que está bloqueando se mantenga encendido. Finalmente, analicemos los contactos de cada contactor. Empezando por KM1, el primer contacto que encontramos se encuentra en la línea 2. Este es normalmente abierto, así que su nombre es 1314. Es el encargado de memorizar el contactor KM1. El segundo contacto de KM1 que encontramos se encuentra en la línea 3. Es normalmente cerrado y por lo tanto su nombre es 2122. Este es el encargado de bloquear el encendido de KM2 mientras esté activado KM1. Y finalmente en la línea 5 encontramos el tercer contacto de KM1. Este es normalmente abierto y su nombre es 3334. Este se encarga de encender la luz piloto H1 cuando el contactor KM1 se activa. Analizando ahora el contactor KM2, el primer contacto que encontramos se encuentra en la línea 1 y es normalmente cerrado, así que su nombre es 1112. Este es el encargado de bloquear el encendido de KM1 mientras esté activado KM2. El segundo contacto de KM2 que encontramos
se encuentra en la línea 4. Este es normalmente abierto, así que su nombre es 2324. Este es el encargado de memorizar al contactor KM2. Finalmente, encontramos el tercer contacto de KM2 en la línea 6. Este es normalmente abierto y su nombre es 3334 y es el encargado de encender la luz piloto H2 cuando el contactor KM2 está activado. Y así finaliza el análisis de este circuito. Si necesitas más información sobre este circuito de control, te invitamos a visitar nuestra página web www.myrobotronic.com y a seguirnos en nuestras redes sociales donde publicamos temas relacionados. Además, en la descripción de este video te dejaré los links de descarga de este circuito diseñado en Cadecimu. Si te gustó este video, puedes darle al botón de me gusta y no olvides suscribirte. Hasta una próxima ocasión. Hasta luego.